queda muy claro que la encíclica ha sido muy bien recibida fuera de la iglesia. Incluso la UNAM se hizo cargo de la encíclica. Hoy en la mañana se publicó toda una encuesta sobre la dimensión ética de la inteligencia artificial. Es decir, la encíclica está moviendo muchísimas cosas y ha sido recibida de una manera muy, muy interesante. Mi preocupación aquí es, ¿y los católicos de a pie le estamos entendiendo? ¿No? ¿Estamos preparados realmente para una encíclica de tanta claridad? Digo, pero pues, cuando las encíclicas son muy confusas, son muy elevadas, pues no pasa nada, ¿no? Es decir, hay que le entiendan los teólogos, pero esta no es así. Entonces, quiero insistir en ciertos puntos que me parecen muy importantes. Primero, ¿quién la escribe? El Papa, sí, pero eso dice todo y no dice nada. Le escribe un Papa que tiene tres características muy especiales. Es matemático, su mente es totalmente clara y bien ordenada, es canonista, que el derecho son las matemáticas de la filosofía. Perdón, yo sé que hay varios filósofos aquí y me van a quedar de patadas y cosas parecidas, pero es la verdad. Es decir, el derecho, sobre todo el derecho canónico, está totalmente ordenado con muchísima imaginación, igual que las matemáticas. Y por último, es un gran pastor que vivió persecuciones y que además es un misionero. Entonces tenemos una encíclica escrita por un perfil que no habíamos tenido, un matemático que además es canonista y además es misionero con una vocación pastoral impresionante, y para rematar es agustino. Es decir, está capacitado para entender la historia como difícilmente otros teólogos podían entenderla, acaso John Henry Newman, ¿no? Bien, partiendo de esto, ¿cómo sintetizaría yo no solo el primer capítulo, toda la encíclica, ¿no? Yo diría que es en la siguiente afirmación. La inteligencia artificial solo podrá funcionar bien y para el bien si la inteligencia natural funciona. Es decir, la inteligencia artificial solo funciona si la inteligencia natural trabaja. Y entendido por inteligencia natural, entiende la inteligencia en toda su complejidad. Inteligencia emocional, inteligencia afectiva, inteligencia racional, todo tipo de inteligencia. Es decir, esta es la gramática que, en mi opinión, nos permite interpretar sobre todo toda esta parte donde habla tanta profundidad la doctrina social de la Iglesia. Es, para los curiosos, todo un tratado, la síntesis más impresionante que yo he leído de la doctrina social de la Iglesia, mucho más impresionante que el catecismo de la doctrina social de la Iglesia y que la suma de la doctrina social de la Iglesia, que hay que leerse las dos, que son muy interesantes. Pero lo que escribe aquí es impresionante. Ahora, hay 5 puntos donde yo quisiera insistir desde mi condición de simple laico del común, católico de a pie, ciudadano del montón, así, en donde yo creo que a nosotros, los laicos, nos puede ayudar mucho a entender. Primero, desde la doctrina social de la Iglesia, siempre desde la doctrina social de la Iglesia, maneja 5 elementos muy, muy importantes. Primero, sobre la ciencia y la tecnología, ¿sí? Hay un sí total a la ciencia y la tecnología porque son expresión de esta magnífica humanidad creada por Dios. Y esto me parece fundamental. Es decir, el problema no es la tecnología, el problema es cómo la usamos, ¿sí? El problema es que la ciencia y la tecnología no son neutrales, ¿sí? Y esto ha sido muy trabajado también por la filosofía, no solo la católica, ¿no? Siempre hay una orientación, hay una decisión del ser humano desde antes de desarrollar la tecnología del para qué de la tecnología. No son neutrales. Y como no son neutrales, están bajo nuestro control. ¿Cuál es el problema con la ciencia y la tecnología actual? El modelo de negocio, ¿sí? Es muy sencilla, realmente es un orden impresionante. El problema es el modelo de negocio que está atrás. Está manejada por privados que se exentan del uso tecnológico argumentando la neutralidad de la ciencia, la cual
no es verdad. Entonces hay un desenmascaramiento aquí muy importante, ¿sí? Sobre el modelo de negocio, mucho para el uso de la guerra o el control ciudadano, nos empiezan a manejar, sabe un algoritmo que me gusta a mí, es lo que me empieza a alimentar. Segundo elemento que me parece muy, muy importante, ¿sí? Sobre la filosofía de la historia. Es un agustino, ¿sí? Y tiene una visión de la historia muy, bueno, yo estoy fascinado, yo soy historiador, o sea, por favor compréndanme en mis pasiones, ¿no? Yo soy historiador. Y tiene una filosofía de historia muy profunda, muy en San Agustín, por supuesto, que nos la da en clave bíblica. Es decir, las grandes metáforas de la humanidad están en la Biblia, no nos hagamos, ¿no? Y la clave bíblica es muy clara y nos presenta una filosofía de la historia a partir de dos grandes metáforas. No son analogías, son metáforas, es decir, son horizontes de interpretación. Por un lado, estamos en condiciones de intentar construir una vez más la Torre de Babel, un pensamiento único, homogenizar la humanidad, un solo lenguaje, en este intento de homogenizarnos en un intento imposible. ¿A qué nos lleva? Pues en donde estamos ahorita, la definición geopolítica, la guerra, la división, la política de las identidades, en donde tú no vales porque eres un ser humano, sino por la identidad que yo te estoy asignando y que tú crees que te asignaste, ¿sí? Pero por otro lado, podemos regresar a Jerusalén, ¿sí? Nehemías, podemos regresar a Jerusalén. Y de esta humanidad dolida y todo, cada quien, según su capacidad, según su posibilidad, colaborar en la construcción de la ciudad de la paz. Jerusalén es la ciudad de la paz. Podemos reconstruir esta ciudad, pero ese es, y este es el centro de su filosofía de la historia, es una decisión que se toma en libertad. Y en libertad, en lo más exquisito de la libertad, que no es hacer lo que se me pega la gana, sino en el libre albedrío, la enorme capacidad que tenemos de poner en juego todas nuestras capacidades, ¿sí? Por eso es la inteligencia natural, para construir el bien. Y aquí viene el tercer elemento que me parece fundamental, bueno, es que es la antropología que nos propone, bueno, la antropología cristiana, somos personas, esto ya queda claro, la dignidad que nos constituye, etcétera. Pero bueno, esta filosofía, esta visión de la ciencia y la persona, cae en un punto que me parece central y lo desarrolla muy, muy bien cuando presenta la doctrina social de la Iglesia. La ética que hoy en día tenemos no funciona. Y no funciona no porque no busque el bien, porque hay propuestas éticas que sí buscan el bien. El problema es que está centrada en los códigos. No lo dice así, pero esto es lo que está proponiendo. El problema es cuando tenemos una ética centrada en valores, se nos olvida la persona. Esto es fascinante. Es decir, lo que constituye aquello que consideramos bueno y malo no son los valores que sustentamos, porque hasta Hitler decía buscar el bien. Ya no me pongo en ejemplos más contemporáneos porque los patos se pueden enojar, ¿sí? Y no es el lugar. Bien, ¿cuál es la propuesta de fondo aquí? Los códigos no funcionan. Si yo centro la ética, ¿sí?, en los valores, los valores que sustentan el bien y el mal, no funciona, porque los valores están, ¿sí?, surgen no de una declaración, sino de aquello que considero que es el ser humano. Y esto la encíclica es contundente y es la ética que nos está proponiendo. Cuando yo entiendo la ética como un discernimiento que tiene a la dignidad humana y el desarrollo integral del ser humano en su dignidad como el centro de las decisiones de libre albedrío, es decir, sobre el bien y sobre el mal, entonces caigo en una ética que se aleja de estos códigos de valores y que le hemos llamado el bien posible, ¿sí? Y aquí está centrada, para mí esto es el núcleo de esta encíclica, es decir, la inteligencia artificial, cualquier tipo de tecnología se somete a esto. ¿Cómo vamos nosotros a construir esa nueva Jerusalén? Y lo acaba de decir el Papa, construyamos la nueva Jerusalén. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí?
siguiendo un código ético, ya hemos fracasado como humanidad reiteradamente, y ya no digamos de Kant para acá, de Kant o Cantinflas, es lo mismo, sí, ya no digamos de Kant para acá, ya no digamos desde que se abandonan las discusiones tan profundas de una teología moral que se daba el permiso de centrarse en la dignidad humana y discutir muchas cosas, y nos fuimos yendo hacia el victorianismo del siglo XIX, y entonces si tú haces esto eres bueno y si no lo haces eres malo. Oye, pero ¿y tus circunstancias y tu contexto? No importa. Lo que nos está diciendo el Papa aquí es, alcen la mirada, vean al ser humano y en función de la dignidad del ser humano decidamos, discernamos qué es lo bueno y lo malo, qué es lo correcto y cuál es el bien posible que sí podemos hacer. Y en su exhortación lo dice clarísimo. Solo quienes han sufrido saben lo que un gesto de amabilidad puede causar en una persona. ¿Sí? Y me parece que es el corazón. Y entonces viene una provocación que todavía dentro de la iglesia no la cachan, pero el día que la cachen se va a poner bueno el ambiente, que es sobre la eclesiología. Y aquí tenemos el gran misionero, el canonista y el matemático. ¿Qué iglesia? Y dice, y lo dice bien fuerte, también hablando de la crianza de la iglesia. La iglesia no se define por su estructura. La iglesia no se define por su estructura, sino por su misión, conferida por el Evangelio. Cada católico tiene la misión de anunciar a Cristo por él, con él y en él, ser constructores de la justicia y la paz, para tener una humanidad donde Dios para construir una humanidad allí donde Dios nos ponga, nos siembre o nos envíe. Y pues entonces todos somos comunidad, responsabilidad y misión conferida por Cristo. Yo creo que hay que tomar en cuenta esto, muy, muy importante, considerando que es el primer papa en la historia formado bajo el Concilio Vaticano II. Escuchando a Jesús y a Guillermo me surgió una inquietud muy grande. Decía Jesús, antes de que se cortara el asunto, que es la encíclica de mayor impacto mediático hasta ahora y la menos manipulada. Es verdad, sí, sí, sí. Y en función de lo que decía Guillermo y cómo lo plantaba Guillermo, me surge una preocupación a raíz de haber leído hoy en la mañana precisamente el reporte de este sondeo de opinión entre la comunidad de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre la inteligencia artificial. Y me parece que está surgiendo un problema que yo creo que se está generalizando en función de cómo se ha recibido dentro y fuera del mundo eclesiástico. Este cuestionamiento que se hace al interior de la UNAM, y la UNAM es importante, ¿no? Sigue enfocado al principio de utilidad. Es decir, ¿para qué la vamos a usar y cómo la vamos a usar? Tratando de regular el uso, no el origen. Y entonces esto va otra vez a un principio deontológico, es decir, vamos a crear otra vez un código ético para el uso de la inteligencia artificial, pero seguimos sin cuestionar de profundidad esto que Guillermo puso muy bien, ¿no? Es decir, y que todos los colegas han estado poniendo en la mesa, es decir, ¿qué humanidad queremos? Es decir, porque lo planteó muy bien Guillermo, es decir, la tecnología, cuando se piensa desde el principio de utilidad, oye, pues, ¿qué mayor utilidad puede tener que defender a Ucrania de la invasión del monstruo soviético, ¿no? El monstruo ruso. ¿O qué mayor utilidad puede tener que ayudarme en mi investigación, ¿no? Pero no hay un cuestionamiento realmente de fondo. A mí esto sí me preocupa y creo que nos corresponde a los católicos no dejar que este impulso tan importante que está teniendo la encíclica, es decir, realmente es el primer gran documento en términos de humanidad que entra a cuestionar de fondo el asunto de la inteligencia artificial,
¿no? Se reduzca otra vez al paradigma utilitario, ¿no? Que está en el fondo de nuestra crisis civilizatoria. Es decir, la utilidad por encima de cualquier cosa, ¿no? Y otra vez, pues sí, podemos buscar un código perfectamente deontológico, ¿no? En donde el ser humano vuelve a ser un instrumento dentro de la tecnología porque todo se reduce a cómo lo uso, ¿no? Y Ujú. para qué lo uso y entonces si no me fusilo nada, pues todo está muy bien utilizada la inteligencia artificial, ¿no? Cuando finalmente pues sigo siendo víctima de una serie de algoritmos, ¿no? En fin, Muy bien. me dejó mucho esa inquietud. Voy a hablar desde el laico de a pie, ¿no? Es decir, un católico de a pie. Y, a ver, primero llamar la atención sobre algo y una preocupación que tengo. Primero, desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo, esta es la primera vez que la iglesia o que un papa, es decir, la iglesia como comunidad, no saca una encíclica para opinar sobre un problema de la humanidad. El Laudato Si, por ejemplo, que causó sensación, etcétera, estaba opinando sobre un problema que se estaba debatiendo dentro de la humanidad, ¿no? Es decir, este tipo de encíclicas que entran y abordan un problema. No todas hacen eso, por supuesto, ¿no? Pero cuando se ha hecho, a veces la iglesia opina sobre un debate que está en curso en la humanidad. Mi memoria es frágil, pero yo no recuerdo otra encíclica en la cual hubiera sido la iglesia la que plantea el problema, ¿sí? Es decir, hay un debate entre fe y razón y entonces fides ratio, ¿no? Y damos nuestra opinión como católicos y padrísimo. Eso hace también que haya sido la más mediática y la más manipulada, porque no sabían qué manipular, ¿no? Es decir, y por primera vez se presenta esto. Ahora, podemos verlo desde el punto de vista triunfal. ¡Ah, qué padre! Metimos el gol primero y le ganamos. No. ¿Qué cambió? Es decir, esa es la pregunta que yo como laico me hago. ¿Qué cambió? Que ahora sí, una encíclica, tenía 10 años preparándose, y lo dice la encíclica, plantea el problema, no opina de un debate, sino que plantea el problema de fondo. ¿Qué cambió? En mi opinión, y lo que yo percibo, es que lo que cambia es la forma de entender la iglesia. Es decir, de una iglesia combatiente que iba y opinaba sobre la vida en un debate del aborto, y opina sobre la eutanasia en un debate sobre, y opina sobre la naturaleza en un debate sobre la... De repente la iglesia deja de ser combatiente y no hay una sola línea en esta encíclica que hable de una iglesia combatiente, ¿no? Defendamos la vida. No es que estuviera mal, pero se estaba reaccionando a un problema, a una iglesia evangelizadora. Y creo que si no entendemos esto, no vamos a entender la encíclica. Si no fue casualidad. Por eso dicen que como la iglesia nunca lleva prisa, siempre llega a tiempo. Bueno, es el Concilio Vaticano, es decir, hay un cambio muy profundo en el sentido de la iglesia. La iglesia no se define por su estructura, no se define por sus guerras culturales, no se define, como dice la misma encíclica, no, la verdad no es una ciudad que defender, ¿no? Es una realidad que proponer. Cambió la iglesia, pero si nosotros no baja el corazón, como dice Guillermo, no vamos a entender la encíclica de fondo, ¿no? Y por eso, claro, lo que decía muy bien Julián, ¿no? Es decir, ¿hay algo más frágil que la Eucaristía? Un Dios que se rompe y se disuelve. Eh, y por eso el gran protagonista de la historia es el ser humano frágil, el crucificado. ¿Sí? Y yo quisiera llevar un poquito de agua al molino. Viene el 2031, ya está encima, ¿no? Y parece que seguimos pensando en que la Virgen es la generala de una iglesia combatiente, en lugar de pensar que la Virgen a un cuate que era simplemente escalerilla de tablas, un don nadie, lo convirtió en el protagonista de la historia.
lo dejo como reflexión, son inquietudes mías, e insisto, el cambio de una iglesia combatiente de guerras culturales a una iglesia evangelizadora desde su fragilidad, a mí me parece que es el anuncio de la iglesia del tercer milenio, ¿sí? Cuyo teólogo, en mi opinión, es Ratzinger, ¿sí? Y es Deus Caritas Est. Una frase, abrimos diciendo, la inteligencia artificial solo funciona si la inteligencia natural trabaja. La inteligencia de la fe es Jesucristo.